corporal y desarrollo del miembro inferior. Los miembros inferiores son extensiones del tronco que están especializadas en el sostén del peso corporal, en la locomoción y en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo. Este posee 6 partes o regiones importantes. La primera de ellas es la región glútea, y esta marca una transición entre el tronco y el miembro inferior libre. La segunda es la región femoral, la tercera la región de la rodilla, la cuarta la región de la pierna, la quinta el tobillo y la sexta y la más distal es la región del pie. En el desarrollo del miembro inferior encontramos que es muy similar al desarrollo del miembro superior, solo que el desarrollo del miembro inferior ocurre un poco después. Durante la 5ª semana de gestación van apareciendo los esbozos de los miembros inferiores en la cara lateral de los segmentos de la L2 a la S2 del tronco. Ambos miembros se extienden inicialmente desde el tronco hacia arriba, los pulgares y los dedos gordos del pie en desarrollo, mientras que las palmas y las plantas se dirigen hacia adelante. Ambos miembros sufren posteriormente una torsión alrededor de sus ejes longitudinales, aunque en direcciones contrarias. Huesos del miembro inferior. Anatomía del sistema esquelético, esqueleto apendicular, cintura pélvica. El hueso coxal consta de 3 huesos fusionados, el ilión, el isquión y el pubis. La cintura pélvica está formada por los huesos coxales derecho e izquierdo, que se unen por una articulación llamada sínfisis del pubis, y por detrás con el sacro y las articulaciones sacroiliacas. El anillo compuesto por estas 3 partes forma una estructura denominada pelvis ósea. Desde el punto de vista funcional, esta suministra un sostén resistente y estable a la columna vertebral y a los órganos abdominales inferiores. Disposición de los huesos del miembro inferior. 1. El peso corporal se transfiere desde la columna vertebral a través de las articulaciones sacroiliacas. 2. Se divide y se dirige lateralmente a través del arco óseo formado por el sacro y los 2 iliones. 3. Y al final, las partes gruesas de cada ilión transfiere el peso a los fémures. 4. Mientras que las ramas del pubis ayudan a mantener la integridad del arco. Dato curioso, la forma de la pelvis de las mujeres es distinta al de los hombres. Ocasionan que estos fémures sean ligeramente más oblicuos, y esto es debido a la mayor anchura de la pelvis que ellas poseen. Es el hueso más grande y plano de la pelvis, y como dije anteriormente, está conformada por 3 huesos primarios, el ilión, el isquión y el pubis. En una visión lateral del coxal, podemos apreciar los 3 huesos que la forman. En la parte superior se encuentra el ilión coronado por la cresta ilíaca, la cual acaba en las espinas ilíacas anterosuperior por delante y la posterosuperior por detrás. Por debajo de estas se encuentran las espinas ilíacas anteroinferior y posterior-inferior, respectivamente, que marcan los límites de las escotaduras ilíacas anterior y posterior, también llamada esta última escotadura ciática mayor, pues por ella transcurre el trayecto del nervio. En la superficie del ilión, por debajo de la cresta ilíaca, se pueden apreciar las líneas glúteas, anterior, posterior e inferior. La superficie medial del ilión contiene la fosa ilíaca. Por detrás de esta fosa se encuentra la tuberosidad ilíaca. El isquión es la porción posterior inferior del hueso coxal. Está formada por un cuerpo y una rama inferior, la cual se fusiona con la rama del pubis. El cuerpo del isquión podemos observar la espina isquiática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. Dato curioso, el isquión es el hueso más fuerte de la cadera, así las tuberosidades isquiáticas son las que soportan el peso corporal cuando la persona está sentada. Inferior del isquión se fusiona por delante con la rama inferior del pubis, la cual se continúa hacia arriba con una prominencia denominada tubérculo del pubis, y la rama superior del pubis. Estas ramas del pubis e isquión conforman un espacio denominado agujero obturador. La rama superior del pubis se origina en el borde anterior del acetábulo, lugar donde se va a insertar el hueso más largo del cuerpo, el fémur. Fémur. Como dijimos, el fémur es el hueso más largo y pesado del cuerpo. Su externo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal, mientras que su extremo distal se articula con la rótula y la tibia. La parte más proximal del fémur se conoce como cabeza del fémur, que es la que se articula con el hueso coxal. En esta cabeza se localiza la depresión denominada fosita y sirve para estabilizar la cadera. Distal a la cabeza hay un estrechamiento denominado cuello del fémur, a partir de las cuales hay 2 proyecciones, un trocánter mayor más lateral y el menor más medial. Entre ambos trocánteres se localiza la cresta intertrocanteria.
debajo de la cual se halla la tuberosidad glútea, y como continuidad observamos la línea áspera. Esta se divide en una cresta supracondila medial y lateral, formando un área triangular plana denominada superficie poplitea. La cresta supracondila medial se continúa con el tubérculo aductor, epicóndilo y cóndilo medial, mientras que la cresta supracondilia lateral se da con el epicóndilo y cóndilo lateral. El cuello del fémur se continúa con la diáfisis del fémur. Patela, rótula. La rótula es un hueso sesamoideo triangular con una superficie anterior áspera y convexa. La superficie posterior de la rótula tiene una carilla medial y lateral respectivamente. La rótula refuerza el tendón del cuádriceps, protege la superficie anterior de la articulación de la rodilla y sirve como una polea anatómica que aumenta la fuerza de contracción del cuádriceps femoral. Tibia y fíbula, peroné. La tibia es el hueso grande y medial de la parte inferior de la pierna. En su epífisis proximal consta de dos cóndilos, medial y lateral. Se articulan con los respectivos femorales. Por debajo de los cóndilos se presenta una prominencia rugosa denominada tuberosidad tibial. En sentido distal, la tibia se estrecha y el borde medial termina en una apófisis grande denominada maleolo medial. El peroné paralelo a la tibia articula su cabeza con la superficie inferior y posterior del cóndilo lateral de la tibia, y en su porción distal consta de una apófisis denominada maleolo lateral. El tobillo o tarso está formado por 7 huesos: calcáneo, que es el hueso más grande del tarso; astrágalo, es el segundo hueso más grande del tarso; el cuboides, el navicular, y 3 huesos cuneiformes, medial, intermedio y lateral, conocidos como las 3 uñas. Los metatarsianos se designan con números romanos, siendo el 1 el más medial y el 5 el más lateral. En sentido proximal, los 3 primeros metatarsianos se articulan con los huesos cuneiformes, mientras que los 2 últimos se articulan con el cuboides. En sentido distal, los metatarsianos se articulan con las falanges proximales con una distribución igual a las falanges de las manos, es decir, 2 falanges para el primer dedo y 3 para los 4 restantes. En las falanges tenemos 5 falanges proximales, 4 medias y 5 distales, con un total dando a 14 falanges. Cada una consta de una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. Tejido subcutáneo y fascias. Encontramos la fascia superficial profunda con respecto a la piel, y esta está compuesta por tejido conectivo laxo, que presenta distintos niveles de tejido adiposo, nervios cutáneos, venas superficiales, vasos linfáticos y nódulos linfáticos. La fascia superficial de la cadera y del muslo se une a la parte inferior de la pared anterolateral del abdomen y de la nalga. Encontramos que la fascia profunda del muslo inferior es muy fuerte y envuelve a los músculos del miembro inferior como si fuera una malla, que tiene la función de limitar la expansión hacia afuera de los músculos que se contraen, haciendo que la contracción muscular sea más eficaz y ayude al movimiento de la sangre venosa. Ahora hablaré sobre la fascia lata y desarrollaremos los puntos que aparecen ahí. Es la fascia profunda del muslo y tiene como función envolver a los músculos más grandes de manera lateral, principalmente al unirse con las fibras longitudinales que forman el tracto iliotibial. Aquí también se forma la aponeurosis de la fascia lata y el glúteo mayor. Los músculos del muslo se dividen en 3 regiones, una región media, una anterior y otra posterior. Las paredes de estas regiones están comprendidas por la fascia lata, junto con 3 tabiques intermusculares faciales. Estos se inician en la cara profunda de la fascia lata y se insertan en la línea áspera del fémur. Encontramos que el tabique intermuscular lateral destaca por ser más fuerte que los otros 2 tabiques, que son débiles, que se extienden muy profundo desde el tracto iliotibial hacia el labio lateral de la línea áspera y la línea supercondilia del fémur. También encontramos al hiato safeno, que es una abertura en la fascia lata. Esta mide de 3,75 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de ancho, y su eje longitudinal es vertical. El hiato safeno tiene un borde medial que es liso, pero sus bordes superiores, laterales e inferiores forman un borde agudo
de forma semilunar denominado borde falciforme, que está unido mediante tejido fibroadiposo denominado fascia cribiforme, que es una membrana que va sobre el hiato safeno y lo cierra. Muchos vasos linfáticos eferentes, al igual que la vena safena magna y sus tributarias, pasan por el tejido conectivo, por lo que tiene mucho orificio. Cuando pasan por el hiato safeno y la fascia membranosa cribiforme, la vena magna se convierte en la vena femoral y los vasos linfáticos se convierten en los nódulos linfáticos inguinales profundos. Ahora hablaré sobre la fascia profunda de la pierna, que también se le denomina fascia crural. Está unida por los bordes anteriores y mediales hasta la tibia, donde sigue con el periósteo. Esta fascia se caracteriza por ser robusta en la parte proximal de la cara anterior de la pierna, donde contribuye a la formación de las inserciones proximales de los músculos subyacentes y se hace más delgada en la parte distal. Esta fascia forma los retículos de los músculos extensores, que son bandas muy gruesas que se encuentran de forma superior y anterior en las articulaciones talocrural. Los tabiques intermusculares anteriores y posteriores de la fascia crural se inician desde la cara profunda de la parte lateral de la fascia profunda de la pierna y se unen a los bordes correspondientes del peroné. El drenaje venoso. Las venas en el miembro inferior se encuentran de manera superficial y de manera profunda. Las venas superficiales se hallan en el tejido subcutáneo y estas son independientes de las arterias, mientras que las venas profundas se encuentran por debajo de la fascia crural y se relacionan con las arterias. Principalmente, tanto las venas superficiales como las venas profundas tienen válvulas, pero son más numerosas en las venas profundas. Vena superficial del miembro inferior. Encontramos que son dos venas principales de manera superficial, que son la vena safena magna y la vena menor. La vena safena magna se origina por la combinación de la vena dorsal del dedo gordo y el arco dorsal del pie. Se calcula que tiene de 10 a 12 válvulas. Las válvulas venosas son cúspides de endotelio con senos valvulares. Presentan forma de copa que se llena desde la parte superior cuando estas válvulas están llenas. Las cúspides de estas ocluyen la luz de la vena, con lo que impide el retorno de sangre y el flujo es en una sola dirección. Vena safena menor. Esta vena se forma en la parte lateral del pie, donde se une la vena dorsal y el dedo pequeño con el arco dorsal venoso. Las venas perforantes atraviesan la fascia próxima a su origen en la parte más superficial y contienen valvas que permiten que la sangre fluya solo desde las venas superficiales hacia lo profundo. Estas venas se ubican en la posición en donde los músculos se contraen, lo que aumenta la presión en el interior de la fascia profunda, beneficiando al tránsito venoso de sangre. Las venas profundas tienen la tarea de acompañar a las arterias principales juntamente con sus ramas. Las venas satélites suelen ser pares, que usualmente están conectadas y flanquean a la arteria y la acompañan. Se ubican en el interior de una vaina vascular con la arteria y gracias a las pulsaciones de las arterias también ayuda al movimiento de la sangre venosa. Drenaje linfático inferior. Los vasos linfáticos del miembro inferior son superficiales y profundos. Los superficiales convergen sobre las venas safenas y sus tributarias. La acompañan a la vena safena magna y terminan formando los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Es aquí donde mucha de la linfa pasa a todos los elementos de la fascia ilíaca externa. Otros también se dirigen hacia los nódulos linfáticos inguinales profundos, que se ubican debajo de la fascia profunda, en la cara media de la vena femoral. Los vasos linfáticos que siguen a la vena safena menor terminan convirtiéndose en los nódulos linfáticos popliteos, que rodean a la vena poplitea en el tejido adiposo y en la fosa poplitea. La inervación cutánea del miembro inferior. Encontramos estos nervios en el tejido subcutáneo del miembro inferior y le dan inervación. Se le llama dermatomas cuando la piel está inervada, ya sea de nervios espinales o de plexos, y forman un patrón segmentario que usualmente cambia de forma debido al crecimiento durante el desarrollo. La inervación motora del miembro inferior está compuesta por fibras somáticas eferentes. En su mayoría, estas recorren el mismo nervio, periféricos mixtos que envían fibras sensitivas a los nervios cutáneos y transmiten información por medio de impulsos a los músculos del miembro inferior. Al hablar de la postura y marcha, debemos saber que los miembros inferiores actúan fundamentalmente en la bipedestación y en la ambulación. Las acciones de sus músculos se describen como si cada músculo actuara de forma aislada, rara vez sucede. Un ejemplo de bipedestación relajada es cuando una persona está con los pies ligeramente separados y rotados lateralmente,
de modo que los dedos se dirigen hacia afuera, solo están algunos de los músculos del dorso y de los miembros inferiores en funcionamiento. Y la locomoción o ciclo de la marcha es una función muy compleja del cuerpo. Los movimientos de los miembros inferiores al andar sobre una superficie plana pueden dividirse en fases alternantes de oscilación y apoyo. La locomoción es una actividad muy eficiente, que aprovecha la gravedad y los momentos de fuerza de manera que el esfuerzo físico requerido sea mínimo. La mayoría de la energía se utiliza en el despegue, la respuesta de carga y el apoyo terminal. La fase de apoyo se inicia con el golpe del talón cuando éste contacta con el suelo y empieza a asumir todo el peso del cuerpo, y termina con el despegue del antepié, resultado de la flexión plantar. Como podemos observar en la imagen, el ciclo de la marcha se puede describir en 8 simples pasos. A continuación veremos las regiones anterior y medial del muslo. Como primer punto tocaremos la organización de la porción proximal del miembro inferior. Durante la evolución, el desarrollo de la región glútea prominente está estrechamente relacionado con la adopción del bipedismo y la postura erguida. La mayoría de los músculos del muslo están organizados mediante tabiques intermusculares, específicamente en 3 tipos de compartimientos. El primero es el anterior o exterior, el cual está inervado por el nervio femoral. El segundo es el media o el aductor, quien está inervado por el nervio aductor. Y el último es el posterior o flexor, por el componente tibial del nervio isquiático. El compartimiento anterior del muslo contiene los músculos sartorio y los 4 grandes músculos del cuádriceps femoral, los cuales son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Todos estos están inervados por el nervio femoral. Además, los extremos terminales de los músculos psoas mayor e ilíaco pasan a la parte superior del compartimiento anterior desde su zona de origen situada en la pared abdominal posterior. Los músculos del compartimiento anterior actúan sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. El psoas mayor e ilíaco actúan sobre la articulación de la cadera. El sartorio y el recto femoral actúan sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Los músculos vasto actúan sobre la articulación de la rodilla. El compartimiento medial del muslo contiene 6 músculos, los cuales son el grácil, el pectíneo, el aductor largo, aductor corto, aductor mayor y obturador externo. Todos estos, excepto el pectíneo, que está inervado por el nervio femoral, y parte del aductor mayor, que se encuentra inervado por el nervio ciático, están inervados por el nervio obturador. Todos los músculos, a excepción del obturador externo, abducen principalmente el muslo en la articulación de la cadera. El aductor largo y el mayor también pueden rotar en sentido medial del muslo. El obturador externo es el rotador lateral del muslo en la articulación de la cadera. El compartimiento posterior del muslo contiene 3 grandes músculos, denominados isquiotibiales. Todos están inervados por el nervio ciático. Los músculos largos son los bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso. Todos, excepto la cabeza corta del bíceps femoral, cruzan las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Como grupo, los isquiotibiales flexionan la pierna en la articulación de la rodilla y extienden el muslo en la articulación de la cadera. También son los rotadores de ambas articulaciones. Como siguiente punto tenemos las estructuras vasculonerviosas y relaciones en la porción anteromedial del muslo. El triángulo femoral es el espacio subfacial encontrado en la depresión triangular inferior al ligamento inguinal. Sus límites son superiormente el ligamento inguinal, medialmente el borde lateral del aductor largo, lateralmente el sartorio. El suelo del triángulo femoral está conformado por lateralmente los iliopsas y medialmente por el pectíneo. El techo de este triángulo está compuesto por la fascia lata, la fascia cribiforme, el tejido subcutáneo y la piel.
Este ligamento es un retináculo flexor. También tenemos el nervio femoral, quien constituye los ramos terminales del plexo lumbar e inerva a los músculos cuádriceps sartorio, encargándose de la extensión de la pierna. Tenemos también la vaina femoral, que es el tubo de fascia en forma de embudo que continúa a nivel superior de la fascia transversal y la fascia índica del abdomen. A un nivel inferior lo encontramos fusionado con el tejido conjuntivo de los vasos. La arteria femoral es la principal arteria que irriga la extremidad inferior, originada como continuación de la arteria ilíaca externa, ubicado en el compartimiento lateral de la vaina femoral. También tenemos la vena femoral, que ubica en el compartimiento intermedio de la vaina femoral. Se encuentra extendida desde el hiato aductor hasta el ligamento inguinal y está acompañada de la arteria femoral. El conducto abductor es el más pequeño de los 3 compartimientos femorales. Regiones glútea y posterior del muslo, nalga y región de la cadera. Físicamente forma parte del tronco. Funcionalmente la región glútea se ubica en la región inferior. Es el área prominente posterior a la pelvis e inferior a niveles de las crestas ilíacas. La región de la cadera se ubica sobre el trocante mayor lateralmente. Existe un surco que separa las nalgas entre sí, llamada hendidura interglútea. En cuanto a los ligamentos glúteos, estos mantienen unidos a elementos de la pelvis. Entre ellos tenemos el ligamento sacroilíaco posterior, el cual se continúa inferiormente con el ligamento sacrotuberoso. Este se extiende a través de la incisura isquiática del hueso coxal, convirtiéndola en un foramen que es subdividido por el ligamento sacroespinoso. En cuanto a los músculos de la región glútea, se organizan en 2 capas, la superficial y profunda. La capa superficial la conforman 3 grandes músculos, mayor, medio y menor, y el tensor de la fascia lata. Estos son principalmente extensores, abductores y rotadores mediales del muslo. La capa profunda la forman músculos pequeños como el piriforme, obturador interno, los gemelos y cuadrado femoral, cubiertos por la mitad inferior del glúteo mayor. Región posterior del muslo. Estos músculos tienen características comunes: la inserción proximal en la tuberosidad isquiática, profunda al glúteo mayor, inserción distal en los huesos de la pierna. Se extienden y actúan sobre 2 articulaciones, así produciendo extensión en la articulación coxal y flexión en la articulación de la rodilla. En cuanto a la inervación, es dada por el componente tibial del nervio isquiático, y entre estos músculos tenemos el semitendinoso, que tiene un vientre fusiforme que suele interrumpirse por una intersección tendinosa y un tendón largo. El semimembranoso es ancho, con una denominación adecuada por la forma membranosa aplanada de su inserción proximal en la tuberosidad isquiática. Y también tenemos el bíceps femoral. Es un músculo fusiforme y tiene 2 cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. La cabeza larga protege el nervio isquiático tras descender desde la región glútea hacia la cara posterior del muslo, y la cabeza corta que se origina a partir del labio lateral del tercio inferior de la línea áspera y la cresta supracondilia del fémur. Estructura vasculonerviosa de las regiones glútea y posterior del muslo. Entre estas tenemos los nervios clúneos, que están compuestos por un nervio superior, medio e inferior. Estos inervan la piel situada sobre la cresta ilíaca, entre las espinas ilíacas posteriores y sobre el tubérculo ilíaco. Los nervios glúteos profundos son ramos de plexo sacro y abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Todos estos nervios emergen inferiormente al músculo piriforme, excepto el nervio glúteo superior. En cuanto a las arterias de estas regiones, tenemos la arteria glútea superior, que es la rama más gruesa de la arteria ilíaca interna. La rama profunda irriga los glúteos mediano y menor y el tensor de la fascia lata. La arteria glútea inferior irriga el glúteo mayor y el obturador interno,
también el cuadrado femoral y las partes superiores de los músculos isquiotibiales. En cuanto a la arteria pudenda interna, esta no irriga ninguna de las regiones glútea o posterior del músculo. Y las arterias perforantes, que son vasos de grueso calibre de presencia inusual en los miembros por su curso transversal intercompartimental. También tenemos las venas, las cuales son venas glúteas, las que constituyen vías alternativas para el retorno de la sangre del miembro inferior si la vena femoral está ocluida o debe ligarse, y las venas pudendas internas, que drenan la sangre de los genitales externos. La fosa poplitea. La fosa poplitea es un compartimento del miembro inferior formado por tejido adiposo. Cuando este se flexiona, se forma una depresión en la parte posterior de la articulación de la rodilla, y esta va a tener forma de rombo. Cuando este se extiende, va a pasar lo opuesto. Los músculos se van a protruir y van a formar una zona redondeada. Esto va a ser a causa del músculo bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso. Límites de la fosa poplitea. Superolateralmente limita con el bíceps femoral, superomedialmente limita con el músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. Inferomedialmente o inferolateralmente limitará entonces con la cabeza lateral o medial del gastrocnemio, y posteriormente nos vamos a encontrar con la piel o fascia poplitea, o bien el tejido que recubre la fosa poplitea. Entre las estructuras musculonerviosas vamos a observar que todas las importantes van a transcurrir a través de la fosa poplitea, y vamos a poder observarlas en este orden. Vamos a observar nervios, venas, y luego vamos a observar lo que vendrán siendo las arterias, que van a estar más cercanas a la superficie del fémur. La vascularización de la fosa poplitea. La fosa poplitea está irrigada por la arteria poplitea, que es una continuación de la arteria femoral. Esta se va a extender hasta lo que vendrá siendo la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Posteriormente también vamos a encontrar lo que vendrá siendo la arteria peronea o la arteria fibular. Lo que vendría comprendiendo la red articular de la rodilla vendría siendo la arteria superior lateral de la rodilla junto con la arteria superior medial de la rodilla, que se anastomosan entre ellas formando la primera red. La segunda red, que es inferior, se va a formar por la arteria inferior lateral de la rodilla y la arteria medial de la rodilla, que se anastomosan anteriormente. Pero en medio de ellas también encontramos la arteria medial, que se encarga de irrigar lo que vendría siendo el tejido adiposo que comprende la fosa poplitea. En cuanto a lo que vendría siendo la arteria fibular anterior, esta tiene una particularidad, que se anastomosa con la arteria lateral inferior de la rodilla. En cuanto a las venas, tenemos a la vena poplitea, la cual es una continuación de la vena femoral. La vena poplitea se va a extender formando la vena tibial posterior y la vena tibial anterior. También vamos a encontrar en la parte posterior lo que vendría siendo la vena fibular o la vena peronea. En cuanto a las venas, hay una en particular, que es la vena safena menor, la cual se extiende desde la parte posterior lateral del maleolo y va a traspasar lo que vendría siendo la fascia poplitea profunda y va a desembocar en lo que vendría siendo la vena poplitea. Bien, en cuanto a la inervación de la fosa poplitea, tenemos que este da inicio en el ángulo superior de la fosa poplitea con el nervio isquiático. Este nervio se va a bifurcar en nervio tibial y el nervio fibular común. El nervio tibial se le conoce como ramo terminal mayor de lo que vendrá siendo el nervio isquiático. Este va a dar origen al nervio cutáneo sural medial, que se va a unir con el nervio cutáneo sural lateral, que proviene del nervio fibular común. Estos se van a unir y van a dar origen a lo que vendría siendo el nervio sural. Además, hay que tener claro que el nervio fibular común se le conoce como el ramo terminal menor del nervio isquiático. Este proviene de la L4 a la S2 en cuanto a sus ramos. Este se va a extender y va a enrollar lo que vendrá siendo la fíbula y va a generar los ramos terminales. En cuanto al compartimiento anterior de la pierna, este se encuentra en la parte anterior de la membrana interósea. Este está conformado por los músculos tibial anterior, el extensor de los dedos largos, el tercer fibular y el extensor largo del dedo gordo. Bien, en cuanto al compartimiento lateral de la pierna, este está formado por dos músculos nada más. Este comprende el fibular largo y el fibular corto. Estos dos músculos son los encargados de realizar los movimientos eversores del pie, es decir, son los encargados de elevar el borde lateral del pie. Bien, en cuanto a los músculos del compartimiento posterior de la pierna, encontramos
tanto músculos superficiales como músculos profundos. Los músculos superficiales que componen la pierna son el músculo plantar, el gastrocnemio o los gemelos. Encontramos también el músculo soleo y encontramos el tendón calcáneo. En cuanto a los músculos más profundos que comprenden la pierna, encontramos al músculo popliteo que se encuentra en la fosa poplitea. Encontramos también el flexor largo de los dedos que se extiende desde la parte posterior de la tibia. Encontramos también el tibial posterior. También encontramos lo que vendría siendo el tendón flexor del dedo gordo, que se extiende desde el flexor largo del dedo gordo, que se encuentra en la parte posterior del peroné, hasta lo que vendría siendo la parte inferior del pie o la planta del pie, por donde se va a extender hasta llegar al dedo gordo. Por otro lado, desde la parte posterior de la tibia se encuentra el flexor largo de los dedos. Este se extiende por toda la pierna hasta llegar a la parte inferior del pie, extendiéndose formando los tendones flexores de los dedos. Bien, en cuanto a la vascularización, sabemos que las arterias del pie se extienden desde la arteria poplitea, que se encuentra en la fosa poplitea, y se bifurcan formando la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Además, en la parte posterior vamos a encontrar la arteria fibular o la arteria peronea posterior. Tanto la arteria peronea posterior como la arteria tibial posterior se van a extender hasta la parte inferior del cuerpo, es decir, hacia los pies, donde una parte va a irrigar al calcáneo y otra parte va a irrigar a lo que vendría siendo la planta del pie, mientras que la arteria tibial anterior va a irrigar lo que vendría siendo la parte dorsal del pie. Los pies son la parte final de las extremidades que soportan el peso del cuerpo, lo que permite el movimiento y la retromoción. Los huesos del pie están compuestos por 7 huesos del tarso, 5 metatarsianos y 14 falanges. El pie y sus huesos se pueden dividir en diferentes áreas y regiones. Por ejemplo, el pie posterior, compuesto por el astrágalo y el calcáneo. El medio pie, que está compuesto por el navicular, los cuboidales y el cuneiforme. Y el antepié, compuesto por los metatarsianos y las falanges. Las regiones del pie son la región plantar, que es la parte del pie que está en contacto con el suelo. La región dorsal del pie es la parte superior. La región del talón es la parte de la planta del pie debajo del calcáneo. Y la bola del pie es la parte de la planta ubicada debajo de los 2 metatarsianos. La piel. El dorso del pie tiene la piel más fina. La planta del pie tiene la piel más gruesa debido a que son áreas sometidas a cargo de peso. Los retináculos de la piel separan este tejido en compartimientos de tejido adiposo para aminorar los impactos. Por otro lado, tenemos la fascia del pie, formada por la fascia dorsal profunda, que es delgada, la fascia plantar, que es una banda de tejido grueso que recubre los huesos de la planta del pie. La parte central más gruesa forma la aponeurosis plantar, que es un tejido conectivo fibroso denso, que recubre los músculos centrales de la planta del pie. El medio pie y el antepié se extiende desde la aponeurosis plantar hasta los metatarsianos primero y quinto, formando 3 compartimientos. Los músculos del pie. Los pies tienen 20 músculos individuales, de los cuales 14 están ubicados en la planta, 2 son dorsales y 4 son en posición intermedia. Aunque se dividen en 4 capas de 4 compartimientos, siguen funcionando para mantener el arco del pie durante la fase de apoyo. Los músculos del pie no tienen relevancia individual porque no lo usamos para movimientos precisos. Los interóseos plantares abduce y es originado por un metatarsiano denominado músculo unipeniforme. Y los interóseos dorsales abducen originados por 2 metatarsianos denominado músculo bipeniforme. Los músculos del pie divididos por planos. El primer plano tiene los músculos aductor del dedo, flexor corto de los dedos y aductor del dedo pequeño. En el segundo plano está el cuadrado plantar y los lumbricales. En el tercer plano tenemos el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo pequeño. Mientras que en el cuarto plano tenemos los interóseos plantares y los interóseos dorsales. El pie está inervado por 5 nervios, medialmente por el nervio safeno, superiormente por los nervios fisulares superficiales y profundos, inferiormente por los nervios plantares medial y lateral, lateralmente por el nervio sural y posteriormente por los nervios
de los ramos calcáneos, mediales y laterales. Drenaje venoso del pie. Está constituido por el drenaje venoso profundo y el drenaje venoso superficial. La mayor parte de la sangre drenada de los pies fluye hacia las venas superficiales. Por otra parte, el pie está vascularizado por arterias. La arteria tibial anterior, la arteria dorsal del pie, que origina las arterias tarsales, la arteria arqueada, que tiene 3 arterias metatarsianas dorsales, y estas dan a las arterias digitales dorsales. Y también en la arteria dorsal del pie origina la arteria plantar profunda. Otra arteria que vasculariza el pie es la arteria tibial posterior, que da a la arteria plantar lateral y medial. Articulaciones del miembro inferior. Entre las principales articulaciones tenemos la articulación coxal de la rodilla, la articulación tibiofibular, la articulación del pie y el tobillo. Es una articulación sinovial fuerte y estable, de tipo esferoide y multiaxial. La cabeza del fémur es la esfera y el acetábulo la cavidad en que se articula. Está diseñada para ser estable en una amplia variedad de movimientos. Durante la bipedestación, todo el proceso de la parte superior del cuerpo se transmite a través de los huesos coxales a la cabeza y los cuellos de los fémures. Esta articulación posee una cápsula articular. Esta se extiende de la superficie lateral e inferior de la cintura pélvica hasta la línea intertrochanteria y la cresta intertrochanteria del fémur y encierra en su interior la cabeza y el cuello del fémur. La cadera realiza movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción, rotación medial lateral y circunducción. El grado de flexión y extensión en la articulación coxal depende de la posición de la rodilla. La articulación de la rodilla es la más superficial del cuerpo. Esta articulación es la responsable entre la unión con las articulaciones de la cadera y el tobillo. También de aguantar el peso del cuerpo durante toda una serie de actividades, como estar de pie, caminar y correr. En la rodilla no hay una sola cápsula unificada, ni tampoco una cavidad sinovial en común. Entre sus superficies femoral y tibial se hallan un par de almohadillas de cartílago fibroso, los meniscos medial y lateral. Estos elementos tienen la función de actuar como unos cojines, adaptarse a la forma de las superficies articuladas cuando el fémur cambia de posición, aumentar la superficie de la articulación tibiofemoral y también aporta cierta estabilidad lateral a la articulación. La articulación tibiofibular posee una membrana interósea que une los cuerpos de los dos huesos. La fibra de la membrana interósea y todos los ligamentos de ambas articulaciones tibiofibulares se dirigen inferiormente desde la tibia hasta la fíbula. Esta es una articulación sinovial plana, que se establece entre la cara articular plana de la cabeza de la fíbula y una cara articular parecida que se localiza posterolateralmente en el cóndilo lateral de la tibia. La articulación del tobillo es un gínglimo formado por las establecidas entre la tibia, el peroné y el astrálago. Su disposición permite una escasa flexión dorsal y plantar. El principal componente para el apoyo del peso en el tobillo es la articulación tibio-astragalina, que une la superficie articular distal de la tibia con la tróclea del astrálago. En el pie hay 4 tipos de diartrosis. Entre un hueso del tarso y otro son astrodias que permiten pequeños movimientos de deslizamiento y torsión. Articulaciones tarsometarsianas son astrodias que dejan realizar unos movimientos escasos de deslizamiento y torsión entre un hueso metatarsiano y una falange. Son condilias que permiten la flexión, extensión y la aducción, abducción entre una falange y otra. Son gínglimos que permiten la flexión y la extensión.